Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con Grease Pencil en la versión 2.82 de Blender, y concretamente lo que vamos a hacer es una pequeña práctica en la cual vamos a crear esta pequeña animación de una pelota rebotando, ¿vale? Es muy sencilla, pero bueno, es también muy ilustrativa de la forma de trabajar con Grease Pencil dentro de Blender, ¿vale? Entonces vamos a ir a ello. ¿Vale? Y voy a empezar desde un documento en blanco con el template de 2D Animation, y lo primero que voy a hacer, como veis esto es un espacio tridimensional, aunque desde aquí lo estemos viendo frontalmente, es crear una superficie en la cual vamos a hacer colisionar nuestra esfera, ¿vale? Como os decía, voy a aprovecharme de que esto es un espacio tridimensional y es un software tridimensional para, en lugar de dibujar a mano una superficie que simula ser tridimensional, voy a poner directamente un objeto tridimensional. Entonces lo primero que voy a hacer es salir del modo draw de este stroke, ¿vale? Para poder ahora añadir con Shift A un cubo, ¿vale? Con G y Z lo voy a bajar hacia abajo y con SX lo voy a escalar, ¿vale? De esta forma, como veis, he creado muy rápidamente una superficie que dibujada pues me llevaría bastante más tiempo, ¿vale? Como la veo así muy blanquecino porque está reflejando mucha luz del fondo, lo que voy a hacer es crearle un material. Entonces con el cubo seleccionado voy a irme a la pestaña de materiales, voy a darle a crear un nuevo material y voy a modificar este color básico de azul por alguno pues que me guste un poquito más, por ejemplo este azul. De esta forma, como veis, ya tengo esta superficie creada, ¿vale? Para entrar dentro de la vista de cámara basta con pulsar el 0, ¿vale? Por cierto, que no se me olvide, es muy importante que antes de ver este vídeo o intentar seguirlo, veáis la serie anterior donde explicaba todas las herramientas y paneles que usamos cuando trabajamos con Grease Pencil, ¿vale? Una vez hecho esto, ya sí que puedo volver a mi stroke y volver a el modo draw para dibujar realmente mi pelota, que es la que voy a animar, ¿vale? Lo voy a hacer de la forma más sencilla y más rápida que conozco, que es con formas predefinidas, ¿vale? Antes de empezar a pintar, de todas formas, acordaros, se trabaja o le asignaremos al trazo en curso el material que tengamos activo. De todos estos materiales solamente me interesa el que es black, entonces todos los demás pues los voy a borrar, ¿vale? Se crean por defecto con Blender cuando trabajamos con el layout de 2D Animation, pero si no nos interesa no lo utilizamos, ¿vale? Después, por defecto, como estamos utilizando un lapicero, se está creando con este radio y esta fuerza, que es, como veis, es un 0,6, entonces es semitransparente, que tampoco me interesa mucho, ¿vale? Pues voy a pasar a un boli, a un pen, que como veis ya por defecto viene con un valor de 1 y hace trazos mucho más fuertes, ¿vale? Esto es totalmente opcional, ¿eh? Todo depende de cómo queráis dar vosotros el acabado a vuestro proyecto. Hecho esto, pues voy a crear una forma circular, ¿vale? Con el Shift voy a mantener el radio constante, ¿vale? La voy a hacer del tamaño que quiera. Si no queda como nos interesa, podemos utilizar los controles estos amarillos para cambiar su forma, ¿vale? O podemos utilizar la tecla G para moverla ahí donde queramos mientras estemos con estos botones activos, que significan que todavía estamos en edición, ¿vale? Si pulsamos el Enter o el espacio ya se quedaría definitivo, y si pulsamos escape pues cancelamos, ¿vale? Todo esto lo expliqué en la serie de vídeos de la que os hablaba anteriormente, ¿vale? Entonces voy a hacerla más o menos del tamaño que a mí me gusta, así más o menos pequeñita. Con la G la voy a llevar hacia un lado, ¿por qué no? Podría dejarla en el centro, pero me apetece hacerla hacia un lado, y voy a confirmarlo con el espacio con el Enter, ¿vale? Ahora voy a hacerle un par de franjas para simular un poquito de volumetría, ¿vale? Sí que es cierto que podría haberla hecho directamente con una esfera tridimensional, pero bueno, estamos viendo Grease Pencil en última instancia, ¿vale? Entonces voy a utilizar la herramienta de arco y voy a hacer un arco. Con la tecla Shift lo que puedo hacer es garantizarme que los puntos de inicio y de final, como veis, queden alineados a 90 grados, a 45 o otra vez a 90, ¿vale? Esto solamente es importante para que los puntos de la izquierda y de la derecha queden a la misma altura. Una vez hecho esto, pues puedo venirme aquí en medio y pinchar y arrastrar y terminar de ajustar la curvatura del arco,
¿vale? Incluso invertirlo, esto lo dejamos como a nosotros nos interese, ¿vale? Cuando ya tengamos hecho el arco de la forma en la que nos dé la gana, lo que voy a hacer es, como quiero repetir exactamente el mismo trazo, podría utilizar el pincel de clonación del modo escultura o puedo simplemente irme al modo edición, ¿vale? Después seleccionar el trazo, si os fijáis me he asegurado de que está completamente seleccionado haciendo clic en él con esta opción. Con esta opción, como veis, seleccionamos los puntos individuales que forman el trazo. Con esta seleccionamos todo el trazo de golpe, ¿vale? Y ahora simplemente lo voy a duplicar con Shift-T, como veis, y voy a pulsar la tecla Z para obligar a que solamente se pueda desplazar de arriba a abajo. Si pulsase la X, se movería izquierda a derecha, si pulsase la Y, se movería en profundidad. Pero bueno, esto de momento es bidimensional dentro de un espacio tridimensional, con lo cual solamente voy a pulsar la Z y la voy a desplazar así un poquito hacia abajo, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es volver otra vez al modo Draw y utilizar la tijera para recortar las partes del trazo que no me interesan. Pues esta y esta. Todo esto, como os digo, está explicado en la serie de vídeos anteriores donde explicaba todas las herramientas, ¿vale? Una vez tengo esto, si me voy al panel de capas, veréis que en las líneas ya tengo esto. Como me faltarían los rellenos, pues voy a pasar a la capa de rellenos. Estas dos capas vienen creadas por defecto con el layout 2D Animation, igual que los materiales que hemos visto antes, ¿vale? Como os digo, en cada capa deberíamos de poner lo que corresponde. De esa forma, en la capa de rellenos, pues deberíamos de poner los rellenos, que se ponen con el bote de pintura. Si vuelvo a la panel de materiales, veréis que ahora mismo solamente tengo el black, voy a renombrarlo como negro, que solamente pinta strokes, trazos, no pinta rellenos. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo material que en lugar de strokes pinte rellenos y le voy a poner el color que me dé la gana, pues un amarillo clarito, por ejemplo, y lo renombro como amarillo, ¿vale? Voy a crear un segundo material, lo mismo, de tipo fill. En este caso le voy a poner un color, pues el que queráis realmente, pero yo voy a ponerle un azul clarito y lo voy a renombrar como azul, ¿vale? Me aseguro que esté en la capa de rellenos y con el bote activo, y aquí veréis lo mismo. Puedo utilizar tanto este panel, que como veis es el mismo que aquí, para poner el color donde quiera. ¿Dónde quiero el azul? ¿Lo quiero arriba y abajo? Pues hago clic y hago clic. Después paso al color amarillo y hago clic aquí. Por ejemplo, si lo quisiese al revés, pues oye, simplemente lo hago en el otro sentido. Esto cada uno como quiera crearse la esfera. Podréis incluso trabajar con degradados o cosas así, pero yo quiero hacerlo sencillo y rápido. Ya tenemos nuestra esfera, nuestra pelota. Entonces, como si yo lo tengo en dos capas separadas, voy a tener que animar por un lado las líneas y por otro lado los rellenos, lo que voy a hacer es unificar estas dos capas en una sola, ¿vale? Entonces me voy a la capa superior y le voy a decir que pegue o unifique las capas hacia abajo, ¿vale? Y voy a renombrar esta capa como pelota, ¿vale? Ahora tengo una única capa que se llama pelota, que contiene toda la pelota. Voy a aprovechar y en el outliner voy a renombrar este objeto que se llama stroke y lo voy a renombrar también como pelota, ¿vale? Esto no es necesario, pero siempre es recomendable tenerlo todo organizado. Bien, ya tengo mi personaje, por así decirlo, o el elemento que quiero animar en una única capa, en un único objeto. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que han hecho los animadores durante toda su vida, pues utilizar referencias para hacer la animación lo más realista posible. Entonces voy a crear una nueva capa y la voy a llamar referencias. ¿Lo he escrito bien? Sí, referencias, ¿vale? Aquí tenemos también las capas. Bien, como no quiero accidentalmente cargarme mi personaje, voy a activar esta opción, que es la de autobloquear capas inactivas, que como veis me pone aquí un candado automáticamente en las capas que no tengo seleccionadas. De esa forma es muy difícil que accidentalmente me cargue una capa, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear una referencia.
Si cogéis una pelota en vuestra casa y la hacéis botar, veréis que cuando empieza a caer, cae muy despacio y va acelerándose hasta que llega al suelo y rebota también con mucha fuerza, porque rebota con toda la aceleración que ha cogido en la caída, ¿vale? Entonces se crea como una especie de efecto de... no de péndulo, sino... tampoco de yo-yo, simplemente es un efecto de impacto en la parte inferior y de aceleración en la parte superior del vuelo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a reproducir y eso es lo que voy a crear con mis referencias, ¿vale? Lo podríamos hacer con el pincel de dibujo a mano, pero yo, como estoy trabajando con el ratón, voy a utilizar la herramienta en línea. Voy a seleccionar líneas negras y me voy a crear líneas de referencia. Por ejemplo, desde aquí, que parte mi pelota, quiero que llegue hasta aquí. Estoy pulsando la tecla Shift para que el ángulo salga completamente recto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, en el primer fotograma de mi animación deberá estar aquí, que como veis, esto va alineado con la línea superior. Y en el último deberá de ir por aquí, más o menos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardará en hacer este movimiento? Pues lo mejor es que en vuestra casa lo comprobéis. Cojáis una pelota y la dejéis caer y contéis cuánto tiempo sale. Como estamos trabajando en una escala de fotogramas por segundo, perdón, esto lo tendré aquí, que es de 24 fotogramas por segundo, pues si tarda un segundo, sabéis que tardará 24 fotogramas, si tarda medio segundo serían 12 fotogramas, etcétera. Yo he hecho mis pruebas, a mí me ha tardado con la pelota que he usado un tercio de segundo, lo cual son 8 fotogramas, ¿vale? Entonces, esto dependerá, ya os digo, de la pelota que utilicéis y también de la fuerza que lleve el movimiento, ¿vale? Nunca vais a encontrar dos movimientos iguales, es decir, si esto lo hiciésemos dos veces, pues intentando representar pelotas diferentes o situaciones diferentes, siempre habría cuentas de tiempo diferentes. Pero como os digo, en mi caso, sí, la que me sale son 8 fotogramas, entonces aquí sería el fotograma 1 y aquí sería el fotograma 8, ¿vale? ¿Cómo vamos a representar el tema de la aceleración que va a ir cogiendo? Pues ese tipo de aceleración exponencial es muy sencillo de crear. Lo único que vamos a hacer es dividir por mitades. Es decir, esta distancia me voy al medio, más o menos por aquí, y hago otra línea. Esa línea se corresponderá con el fotograma 7. Y este paso lo voy a repetir muchas veces. Vuelvo aquí, vuelvo a dividir por la mitad y este sería el fotograma 6, me acerco, divido por la mitad, este sería el fotograma 5, este sería el fotograma 4, si se os queda un trazo muy grande lo podéis hacer más pequeño desde aquí, ¿vale? Este sería el fotograma 3 y finalmente este sería el fotograma 2. Si lo queréis tener más claro, pues simplemente os vais marcando los numeritos. Fotograma 2, fotograma 3, fotograma 4, fotograma 5 y finalmente fotograma 6. ¿Vale? Estoy trabajando con el ratón, esto es bastante complicado, pero bueno, espero que no me lo tengáis muy en cuenta. Y veis, de esta forma se crea esta especie de imagen de referencia que es la que vamos a utilizar a la hora de animar, ¿vale? Bueno, ya he terminado mi imagen de referencia, vuelvo a mi capa de pelota porque ahora sí vamos a empezar a animar esta pelota. La forma más sencilla que conozco de hacer esto es simplemente, en lugar de volver a dibujar otra vez todas las líneas y más en cada uno de los fotogramas, es pasar al modo de edición, seleccionar nuestro objeto con la A, ¿vale? O con esta herramienta activada, simplemente pinchamos y arrastramos, ¿vale? Como automáticamente se ha bloqueado la capa de referencias porque tenemos activa esta opción, no seleccionamos nada de las referencias, ¿vale? Es muy importante eso, tenemos que seleccionar solamente nuestra pelota, pero hay que seleccionarla entera y, como os digo, nos vamos al fotograma de destino, en este caso el fotograma 8, porque lo tengo aquí, me vengo aquí al fotograma 8, como veis aquí aparece también el 8, y simplemente pulso GZ para moverlo hasta el fotograma,
hasta la posición correspondiente, ¿vale? Ahora mismo solamente con esto tenemos una animación de 2 fotogramas clave que es se ve como antes y después, o sea, queda un poquito raro, pero en principio no deberíamos de tener más problemas, ¿vale? Voy a volver otra vez al fotograma 8 porque uno de los principios de la animación que se desarrolló en Disney dictaba que los objetos sufren un efecto que se llama squash and stretch, que es por el movimiento y los golpes y demás se van chafando, pero se van chafando y estirando. Es decir, el volumen del objeto no se pierde, lo que sí que se va perdiendo es la forma, ¿vale? Esto, traducido a términos prácticos, significa que para que esto quede mucho más creíble, tenemos que, con el trazo seleccionado en el fotograma 8, escalar en el eje Z, SZ, para hacerlo así, como veis, más alargado, GZ, ¿vale? Y este es el estiramiento, pero el estiramiento, si yo lo dejo así, el volumen se ha hecho mucho más grande, la pelota de abajo es mucho más grande que la de arriba, ¿vale? Entonces no solamente hay que estirar, sino que también hay que encoger, es decir, escalar en el eje X, así, lo he forzado demasiado, ¿vale? Una cosita así, debería ser más que suficiente, ¿vale? Aún está quizás un poquito alto, SZ, ahí está, ¿vale? Este sería el efecto de squash and stretch. Si estiramos, tenemos que encoger en el ancho, y si aumentamos el ancho, hay que reducir la altura, ¿vale? Para que el volumen, el área general del objeto, siga siendo siempre el mismo, ¿vale? Bien, ahora vamos a interpolar las formas intermedias, ¿vale? Para ello, tenemos por suerte este menú que se llama interpolar, que nos va a solventar todo lo que sería la forma y los fotogramas de nuestra interpolación o de nuestra animación, mejor dicho. Lo único que no va a solventarnos es el espaciado, ¿vale? Entonces, si yo me pongo aquí en medio, es importante que estemos entre medio de 2 fotogramas clave porque de esa forma se van a interpolar esos 2 fotogramas, si no también podéis seleccionarlos, ¿vale? Y nos vamos a interpolar y creamos secuencia. Voy aquí a aumentar un momentito el zoom, ¿vale? Porque quiero que lo veáis más claro. Veis que no hay ningún fotograma intermedio de estos 2. Si le doy a interpolar secuencia, ¡pum!, veréis que se han creado una serie de fotogramas intermedios. Y aquí vemos que en el fotograma 5 en el que nos encontramos aparece aquí. Solo vemos el primer y el último fotograma porque en el panel de capas, en el apartado de Onion Skinning, los fotogramas anteriores y posteriores solamente están marcados 1. Si esto lo aumentamos, voy a ponerlo a 3, 4, una cosa así, deberíamos de ver los siguientes. ¿Por qué no se están viendo más que en el que nos encontramos el primero y el último? Esto lo expliqué en el vídeo anterior en un vídeo de la serie anterior, específicamente en el que hablaba sobre las capas, y es que si yo selecciono todo esto, veréis que tienen colores diferentes, porque solamente el primer fotograma y el último son fotogramas clave. El resto son fotogramas de tipo breakdown. Ya sabéis, si pulso la R, ¿veis? Puedo pasar un fotograma de un tipo a otro. Y aquí está puesto que solamente muestre los fotogramas clave, que son el primero y el último, ¿vale? Entonces, si de aquí paso a todos los tipos, ahora veis, sí que estoy viendo todos los fotogramas de mi animación, ¿vale? De hecho, voy a aumentarle esto para que siempre podamos ver todos los fotogramas. Como veis, esta herramienta de interpolación es fantástica porque nos crea un fotograma para cada una de los fotogramas intermedios, nos lo marca automáticamente como breakdowns y nos cambia la posición y fijaros la forma se va haciendo cada vez más así como apepinada. Aquí es menos apepinado, aquí un poquito más. Es decir, nos solventa gran parte del trabajo. Lo único que no nos solventa es esta referencia que tenemos aquí, porque aquí las distancias las ha hecho uniformes, ¿vale? Siempre está separado un fotograma del siguiente la misma cantidad de espacio. Entonces, eso es lo único que vamos a tener que solventar a mano. ¿Y cómo se solventa? Pues muy sencillo. Nos vamos al fotograma 2,
muy importante, seguimos en modo edición, me aseguro de que tengo seleccionado todo el trazo y simplemente pulso GZ para subirlo. ¿Hasta dónde? Pues hasta que más o menos coincida con el desplazamiento que hemos hecho en esta línea, ¿vale? Ahora me iría al fotograma 3. Perdonad chicos, se me había parado el vídeo, le he dado un golpe a la mesa y se me había desconectado un cable, así que he tenido que parar y continuar. Pero bueno, os estaba comentando que solamente teníamos que ajustar ahora el espaciado. Entonces, ya había ajustado el espaciado del fotograma 2. En el fotograma 3 simplemente repetimos lo mismo, pulsamos la A para seleccionar todo el trazo, pulsamos GZ y subimos hasta que el desplazamiento coincida, ¿vale? Más o menos que estas distancias coincidan. No va a pasar nada porque se os vaya un poquito para arriba, un poquito para abajo. Intentar ser precisos, pero no os obsesionéis con esto, ¿vale? Y vamos a ir repitiendo el mismo trabajo con todos los fotogramas. GZ y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Ya os digo, no os obsesionéis porque va a ser muy rápido este movimiento, entonces vamos a irnos al fotograma 5, fotograma 6 y finalmente el fotograma 7, que es el que más cambio tiene, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Si yo reproduzco esto, si pulso el espacio para reproducirlo, veréis, perdonad, que ese efecto de caída ahí está, ¿vale? Bien, para conseguir hacer un ciclo completo de caída, rebote, vuelta a caer, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es la otra parte, es decir, desde que rebota hasta arriba, ¿vale? Entonces la forma más sencilla de hacerlo es simplemente en el Dopsy seleccionamos todos los fotogramas y pulsamos Shift D para duplicarlos. Nos los llevamos hacia aquí, hacia la derecha, donde no moleste. Como veis, aquí ahora tenemos un duplicado de la misma animación, ¿vale? Entonces me voy a asegurar de deseleccionarlo todo después de duplicarlo y volver a seleccionar la parte de atrás. Voy a llevar la línea de tiempo hacia aquí y una de las cosas de las que os hablé cuando veíamos el Dopsy es que si pulso la S, ¿veis? Puedo escalar el tiempo, ¿vale? Para hacer separarlos más o menos. Incluso, si os fijáis, puedo invertir el tiempo. Lo que hace esto es invertir la animación. Lo que estaba al principio pasa a estar al final y demás. La forma más sencilla de hacerlo simplemente es pulsar SX-1. Y como veis, queda exactamente igual, mismo tiempo, mismas distancias, pero invertido. De tal forma que ahora esto, ¿veis? Lo que hace es subir. ¿Vale? Hecho eso, simplemente pulso la G y me lo llevo hacia aquí. ¿Hasta dónde? Pues yo lo que voy a hacer es dejar un fotograma aquí en medio y desde el 10 hasta el 17 será aproximadamente, ¿vale? Y de esa forma mi animación queda así, baja y sube. No está correctamente todavía, pero ahí está ese efecto de baja y subida. ¿Qué nos faltaría? Aquí en medio crear un fotograma que sea realmente el impacto. La pelota deformándose e impactando con el suelo, porque aquí simplemente está cayendo, está acelerando y está cayendo, ¿vale? Para ello, simplemente nos podemos en el fotograma 9, ¿vale? Perdonad, me había pasado otra vez a referencias. Tenemos que estar en la capa de pelota. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, en la capa que contiene la pelota, fotograma 9, selecciono con la A mi objeto y simplemente lo escalo en el eje Z para representar que se chafa y en el eje X para representar que se expande por el impacto, ¿vale? Y ahora simplemente GZ y hago coincidir con lo que sería el suelo, ¿vale? Y de esa forma ya tenemos un ciclo completo que va desde el fotograma 1 al 17. ¿Veis? Igual me he pasado con la escala,
Voy a escalar en el GZ un poquito y voy a subirlo. Y la hago un poquito más pequeña y un poquito más. Ahí yo creo que estaría perfecto. ¿Vale? Muy bien. Llegados a este punto, pues en principio podríamos ocultar la capa de referencias y nos vamos a encontrar con algún problema. Lo primero que voy a hacer es ajustar la línea de tiempo, que como veis por defecto viene que mi animación dura 250 fotogramas. Como dura 17, lo voy a pasar a 17. De esa forma ahora el loop se ve mucho más natural. Pero es poco creíble. Es poco creíble porque este objeto no se comporta como un objeto en la realidad. Los objetos en la realidad tienen sombras y este no tiene ningún tipo de sombra. Entonces siempre va a parecer que está flotando. Si veis cualquier serie de dibujos animados, se distinguen muy fácilmente las que son buenas y tienen presupuesto de las que son malas y no lo tienen, porque no tienen las sombras, ¿vale? Si no hay sombras, es que ese trabajo está hecho a correprisas y de cualquier forma, ¿vale? Entonces vamos a añadir sombras. ¿Cómo? Lo primero, creando una capa que se va a llamar sombras, ¿vale? Como las capas tienen preferencia y yo quiero que la sombra se dibuje debajo de mi objeto, voy a bajarla hacia abajo, ¿vale? Porque si no puede ser que me tapase la propia sombra a las formas que componen a mi personaje. Después, me voy a aprovechar de que este es un espacio tridimensional. Me voy a ir a la vista superior, pulsando el 7 o haciendo clic en la flechita esta que pone Z, ¿vale? Y aquí estoy viendo desde arriba el objeto, ¿vale? Esto es mi pelota, como veis aquí ahora mismo, ¿vale? Pulso el 7 otra vez para ver desde arriba. Y lo que voy a hacer es volver al modo Draw y otra vez con el círculo voy a dibujar una sombra. La voy a hacer perfectamente circular. Si la dibujo así, se va a dibujar en el fondo a mitad de altura, que no es algo que me interese, ¿vale? La voy a borrar con comando Z o control Z, dependiendo si estáis en Windows o Macintosh. Eso se ha dibujado en esa posición porque por defecto tenemos aquí marcada la opción de que se dibuje en el punto de origen del objeto, que si voy al modo objeto veremos que la altura es esta. Entonces por eso se había dibujado a esa altura el objeto. Voy a volver al modo Draw y si no, por cierto, si no sabéis este atajo de teclado simplemente es Control Tab, ¿vale? Pero es lo mismo que hacemos desde aquí, ¿vale? Y voy a cambiar desde origen a superficie. De esa forma se va a pegar a cualquier superficie que encuentre. Superficie de objetos tridimensionales, entre ellas la mesa que tenemos aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es no solamente poner esto como superficie, sino que le voy a poner un poquito de offset. ¿Por qué? Si le dejo un offset de 0, el trazo se va a hacer exactamente sobre la superficie y se va a ver un poco raro. Los objetos no se pueden dibujar dos objetos exactamente en la misma posición. Tiene que haber uno que esté un poquito por encima o otro que esté un poquito por debajo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer, como os digo, es ponerle un offset de, yo qué sé, 0,1, 0,2, esto ya depende de vosotros, ¿vale? Con una cosa así, tan justita como esta, es más que suficiente. Ahora me pongo otra vez, como os decía, en vista superior, con el círculo y dibujo el círculo. El círculo se está dibujando como un trazo, pero al menos, ¿veis? Se está dibujando sobre la superficie, exactamente sobre la superficie. Y veis, este es el pequeño offset, esa distancia que hace que esté un poquito por encima. Voy a volver a pulsar el comando Z para deshacerlo. Voy a volver a la vista superior y el problema, como os digo, es el material. Como no tengo ningún material que refleje lo que sería una sombra, pues me voy a ir a la pestaña materiales, voy a crear uno nuevo, lo voy a llamar sombra y voy a definir que sea de tipo relleno, negro, pero con una transparencia de 0,5, del 50%, para que sea semitransparente. De esa forma, ahora cuando dibujo, ¿veis? Sí que tiene esa forma. Voy a pulsar la G para desplazarlo y hacerlo coincidir, ¿vale? Y veis, ahora sí que está ahí, pero de tal forma que cuando yo miro desde el ángulo se ve ovalada, que sería la forma real que se tendría que ver, ¿vale? Pero lo calcula automáticamente
el ordenador. Yo no he tenido que calcular el óvalo porque me podría haber equivocado, ¿vale? Bien. Esto ahora mismo está dibujado en el fotograma 6, ¿vale? Esta forma de sombra se corresponde más, ¿vale? Esto no me había dado cuenta, se corresponde más con el tamaño que tendría que tener en el fotograma 9. Entonces lo que puedo hacer es coger este diamante de la capa de sombra, ¿vale? Aseguraros de que está activada esta opción para que automáticamente se bloqueen las capas que no son las activas, ¿vale? Y como os digo, este dibujito me lo voy a llevar a la capa 9 porque tiene que tener esta forma aquí. Mientras que en los fotogramas anteriores, ¿veis? Esta sombra no se corresponde, tendría que ser más pequeña. Entonces simplemente entro en modo edición, como tengo seleccionada la capa de sombras, cuando pulso la A se selecciona la sombra. Y lo que hago es hacerla más pequeña, un poquito más pequeña, normalmente alineada con la verticalidad, ¿vale? Me voy al fotograma 7 y para reflejar la distancia la hago un poquito más pequeña, que como veis se corresponde con esta de aquí. Esto puedo hacerlo, este mismo paso, tantas veces como quiera. Podría hacerlo de todos los fotogramas si quisiese, pero yo lo voy a dejar aquí, solamente con estos 3 fotogramas, ¿vale? Para la parte de salida, es decir, cuando vuelve a subir, voy a repetir el proceso que he hecho antes. Es decir, selecciono estos 3 fotogramas de sombra, los duplico, me los llevo donde no moleste, llevo la línea de tiempo aquí, me aseguro de que solo tengo seleccionados estos fotogramas porque veis aquí está esto todavía iluminado. Entonces deselecciono y vuelvo a seleccionar. ¿Veis? Esto ya no está seleccionado, solo está seleccionado esto de aquí. Y ahora hago esto. S, X, menos 1 para invertir el orden, ¿vale? Como el primer fotograma es cuando la sombra es más grande, pues sí que se sobrescribe el anterior, como veis aquí. De tal forma que tengo sombra pequeña, se va haciendo más grande, más pequeña y demás. Aquí, toda esta parte que, ya os digo, podríamos haber seguido haciendo más pequeña la sombra y demás, lo que voy a optar es trabajar con la opacidad de la capa, ¿vale? Entonces podría irme a trabajar con este atributo de aquí, pero es el mismo que tengo aquí. Entonces yo aquí quiero que este atributo sea el 100%, me vengo, como veis, a mi capa sombras, me pongo encima y pulso la I latina, ¿vale? Eso mete un fotograma clave, como veis, es este mismo atributo. Lo que hace esto es registrar que en este momento, en el fotograma 7, la capa sombras tiene una opacidad del 100%. Si retrocedo un par de fotogramas y cambio este valor por 0 e inserto otra vez un fotograma con la I, ¿vale? Ahora está registrado que en el fotograma 5 tenga una opacidad del 0%. Como veis, aquí sigue estando el trazo, pero no tiene contenido porque tiene una opacidad de 0%. El siguiente fotograma tendrá una opacidad, supongo que bueno, aquí lo pone del 50% y en el siguiente ya del 100%. Es otra forma de lograr ese efecto de desvanecimiento. Lo mismo voy a hacer para la salida. Voy a irme al último fotograma que tenía aquí, voy a pulsar la I para marcar que aquí tiene un 100% de opacidad. Voy a avanzar un par de fotogramas y para que veáis que no solamente se hace con este panel, sino que podéis hacerlo con este, aquí voy a poner un valor de 0 y voy a insertar con la I un fotograma. De tal forma que, ¿veis? Ahí se va haciendo transparente la sombra ella sola. De esta forma, pues mi animación ya estaría prácticamente terminada. Vamos a verla. Ahí la tenemos, ¿vale? Como veis, tenemos la pelota botando, la sombra apareciendo sobre la figura tridimensional y veis lo bonito que tiene Blender es que después, si quisiésemos animarlo, la cámara, podríamos hacer cierta rotación y el efecto seguiría siendo el mismo, ¿vale? Sí que es cierto que llegaría un momento en el que se destaparía que esto es 2D, pero hay mucho que podemos ganar con este tipo de efectos. Bueno, por mi parte esto era todo. Bueno, podríamos ahora, simplemente por terminar, la capa de referencias, borrarla, aunque como está oculta, no se renderizaría. Pero bueno, eso ya para cada uno. Y en principio esto sería todo en esta práctica. Y nada, no os entretengo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.